El día de hoy estamos con Juan Esteban. Te quería preguntar, ¿de casualidad sabes qué es el bloque de constitucionalidad? Sí, está en el artículo 93 de la Constitución. Es el que dice que en Colombia se interpreta la Constitución como los tratados internacionales ratificados por Colombia. Agradecemos por la intervención de Juan Esteban. Ahora profundizaremos un poco acerca del concepto que nos brinda la Corte Constitucional del bloque de constitucionalidad. Nos dice que se refiere a las normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido integrados normativamente a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Esto lo encontramos en la sentencia C-225 de 1995. De igual manera, la Corte Constitucional ha utilizado este concepto en varias ocasiones en toda la jurisprudencia e interpretaciones que han emitido. El concepto de bloque de constitucionalidad surge en el derecho francés, con la decisión DC 44 del 16 de julio de 1971, en donde el Consejo Constitucional decidió adoptar como parámetro del control de constitucionalidad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el preámbulo de la Constitución de 1946, que aunque no se encontraran explícitamente en la Constitución de 1958, fueron fundamentales para tomar la decisión de que la ley era inconstitucional. En Colombia, el concepto se ha tratado a partir de la jurisprudencia que nos ha brindado la Corte Constitucional. De igual manera, en los articulados de la Constitución, tanto el 93 como el 94, que nos hablan de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y de los derechos innominados. Estos apoyan al artículo 4 de la Constitución, que nos habla de la supremacía constitucional. De igual manera, en su jurisprudencia encontramos la sentencia C-225 de 1995, que nos habla del concepto de bloque de constitucionalidad, y la sentencia C-582 de 1999, que nos habla del sentido amplio y el sentido estricto que tiene el bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha dado dos aclaraciones fundamentales respecto al concepto de bloque de constitucionalidad, en las que en primer lugar menciona que la inclusión de estas normas deben estar estrictamente en la misma Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que solo la misma Constitución puede decir cuáles son las normas que harán parte del bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, la Corte ha reconocido una ambigüedad semántica el concepto de bloque de constitucionalidad y para ello ha introducido una división metodológica entre dos tipos, la cual fue consolidada en la sentencia C-191 de 1998, la cual distingue expresamente entre bloque de constitucionalidad en sentido lato, el cual está compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro de control de constitucionalidad para la legislación ordinaria. En esta categoría también se incluyen las leyes orgánicas y en algunas ocasiones las leyes estatutarias. Por otra parte, la Corte también ha adoptado una noción en estricto sensu del concepto de bloque de constitucionalidad, el cual está conformado por todas aquellas normas de rango constitucional como lo son los textos constitucionales, los derechos internacionales humanitarios, los tratados internacionales que consagren derechos humanos, cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción. Aquí también encontramos los derechos innominados, todo esto en conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política. Es completamente normal que no muchas personas conozcan qué son los derechos innominados, pues de hecho no es un término que escuchemos todos los días. Sin embargo, son muy importantes, pues los derechos innominados son derechos fundamentales que no están escritos de manera explícita en la Carta Magna, pero que hacen parte del orden constitucional, puesto que derivan de la dignidad humana. En Colombia, estos derechos están respaldados por el artículo 94 de la Constitución Política, que consagra una cláusula abierta que permite su reconocimiento incluso sin estar positivizados. Es decir, a pesar de que no estén nombrados, pueden ser reconocidos y protegidos y son esenciales para la vida digna, para la libertad o para la justicia. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde surge este concepto? Este concepto tiene como origen en la novena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1791, la cual afirma que la enumeración de ciertos derechos no niega la existencia de otros. Esta idea ha sido replicada por varias constituciones latinoamericanas, como la boliviana, como la venezolana, como la peruana, entre otras constituciones.
En Colombia, los derechos innominados han sido desarrollados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional desde la vigencia de la Constitución de 1991. Bajo el nuevo constitucionalismo latinoamericano, se adoptó una interpretación más garantista apoyada en el bloque de constitucionalidad y en el principio pro persona. Se priorizó la dignidad humana y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos derechos son esenciales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, ya que permite adaptar la protección constitucional a nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas, superando así las limitaciones de un catálogo cerrado. A continuación, vamos a nombrar algunos derechos innominados, como el derecho al agua, el derecho al mínimo vital, el derecho a la verdad y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Sabemos que son más derechos innominados, pero en este video quisimos nombrar estos. Ya que estamos recalcando la estabilidad laboral reforzada, también queremos mencionar la sentencia de unificación 061 de 2023, que consolidó la protección de este derecho fundamental, señalando que cobija a los trabajadores cuya salud afecta su desempeño laboral, sin que sea necesario tener una calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta decisión garantiza que toda persona en condición de vulnerabilidad por razones de salud esté protegida frente a despidos injustificados, reforzando la estabilidad laboral como una expresión del derecho a la dignidad humana. ¿Sabías que una de las funciones principales del bloque de constitucionalidad es proteger como un paraguas los derechos fundamentales, permitiendo de esta manera que nuestra constitución política sea una carta viviente, de esta manera adaptándose a las nuevas realidades tanto sociales como políticas, incluyendo los derechos innominados? Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha reconocido los ríos como sujetos de derecho, a comparación de nuestra Carta Magna, que mediante una sentencia, que es la sentencia T-622 del 2011, reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Dicha sentencia fue interpuesta por comunidades étnicas que se encontraban ubicadas en la cuenca del río Atrato. La Corte decidió tomar esta decisión como protección de los derechos bioculturales, que también son derechos innominados. Finalmente, el bloque de constitucionalidad es mucho más que una figura jurídica, es en realidad un instrumento dinámico, vinculante y esencial que garantiza que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no se vean limitados por su formulación textual, sino que se enriquezcan y fortalezcan por medio de los tratados internacionales ratificados por Colombia. Desde la sentencia C-225 de 1995, que integra el convenio 169 de la OIT, se traza una línea jurisprudencial bastante clara respecto a la integración de normas internacionales. Dicho lo anterior, he de mencionar una de las decisiones más emblemáticas en este campo, la cual es la sentencia T-025-2004, en la cual la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la grave crisis humanitaria que enfrentaba la población desplazada por el conflicto armado. En dicha sentencia, el bloque de constitucionalidad fue utilizado como marco normativo de referencia, permitiendo a la Corte exigir al Estado colombiano la adopción de medidas estructurales, sostenibles y coordinadas con base en estándares internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario. Con todo esto, queda claro que el bloque de constitucionalidad amplía el alcance de los derechos fundamentales y garantiza que la Constitución sea interpretada en armonía con los compromisos internacionales. En un país como Colombia, con múltiples desafíos en materia de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad surge para asegurar una justicia efectiva y coherente en el derecho internacional.